Juan Carlos Pineda Chacón. Upa, Renato Álvarez. Mira, ¿Cómo está? nuevas generaciones. Sí, Mira, muchachos no conocen. nuevas Juan Carlos Pineda generaciones. Chacón, casi no te miro. Renato, qué ¿Cómo gusto. estás, Jimmy? ¿Cómo está? Buenos días. Qué gusto Renato, saludarlo. ¿cómo ¿Qué está? tal, Juanca? ¿Vamos a hablar de política o de qué? No, vamos a hablar del Mundial de Fútbol. Hoy estamos a 100 días. Sí. Mira que Ya la vamos humanidad... en cuenta regresiva. Yo te digo, la humanidad no está segura de ese Mundial. Por toda la incertidumbre que dejan los temas políticos. No, pero yo te entiendo lo que ibas a decir en este ¿Vos sabés momento. lo que es el fútbol para Sí, la humanidad? también se paran las guerras y que Sí, o la resuelven. resurge el Pueden. fútbol. ¿Cómo has estado? ¿Sabes cuántos años nos conocemos? Me imagino que muchos. Sí. Casi 4 Pero décadas. ¿sabes qué? Me enteré que sos del Real Madrid. Sí, yo soy madridista. Bueno, la estamos Yo soy pasando mal, madridista. pero es que me alegra de que tengamos ese... Porque por el Mira, lado local te fuiste Y por me el águila. hice más madridista, ¿sabes por qué? Ajá. Desde que empezaron a utilizar al Barcelona como herramienta política separatista en España. Cataluña. En Cat- Desde ahí me hice más madridista. Es que yo a todo le meto un piquete político para disfrutarlo más. Es lo que te digo. Bueno, no eligió mal, porque el Madrid ya sabemos que es un equipo... Jimmy Arturo No, Jimmy, Protagonista, Rodríguez. también es ganador, del, así que- Jimmy también es del Madrid. Mira, yo tengo Mourinho influyó ahí. tengo una relación muy linda con el papá de Jimmy, Jimmy Arturo Rodríguez. ¿Y quién no? Sí, Sí. crecimos escuchando esa voz nítida. Sí. El problema la es voz el más hijo. clara y limpia. El problema es el hijo. Pero es corregible, todavía es, Sí. es perfectible. Conozco a Jimmy desde que estudiaba odontología. Claro, cuando yo llego a los medios, ya Jimmy ya tenía varios años. Era una de las personas que yo admiraba por su periodismo deportivo. Sí, muy... Sí. Gracias. Y goleador. Él también le tiene Y América, tu madre tienen alta también. estima, Sí, gracias, sí. gracias. Y goleador. Sí. Y el primero que se expuso para una aventura odontológica del doctor Jimmy Arturo Rodríguez fui yo. ¿Y cómo le fue? Mira. Muy bien. Sin anestesia. Muy bien. Pero ¿por qué están Juan Carlos Pineda y Jimmy Arturo Rodríguez en frente a frente esta mañana? Son de sobra conocidos en el país. Son las voces deportivas de Televicentro y de HRN, la voz de Honduras. Ya les digo por qué están hoy en frente a frente y a esta hora que medio mundo esté en su casa preparándose para salir. México, Sudáfrica. Mira cómo el fútbol de caprichoso, a veces tiene sus cosas. En el 2006, en el Mundial de... No, en el 2010, 2010. en el Mundial de Sudáfrica, el partido inaugural lo marcó Sudáfrica-México. 16 años después, el inicio de este Mundial lo marca México-Sudáfrica. Y es un estadio que es único, ¿no? Que es único porque es el único que ha acogido dos aperturas de Copas del Mundo. Antes que esta, el Azteca, 1970, 1986. Sí, México tiene una distinción particular porque es el primer país en Sí. ser sede de 3 mundiales, ningún otro como Y México. para los que elucubran, estarán calientes esas bolitas cuando se hace el sorteo. No, tiene sus Es coincidencias. coincidencia, es coincidencia. Por ejemplo, Honduras ha estado en 3 Copas del Mundo, 2 de ellas le tocó jugar contra España. España, es cierto. Bueno, Televicentro y Diunsa, como les decíamos, se suman a esta cuenta regresiva. ¡Qué sorpresa! Le traen hoy Juan Carlos Pineda Chacón y Jimmy Rodríguez a la audiencia nacional de Televicentro a través de Frente a Frente. Jimmy. Renato, Juan Carlos, bueno amigos televidentes, como saben, Televicentro ha estado ya por más de 5 décadas transmitiendo las Copas del Mundo y nosotros estamos siempre entusiasmados. Yo creo que desde niños, cualquier aficionado, cualquiera, ya tiene en su calendario cada 4 años esperar la Copa Mundial y para nosotros no es nada diferente. Y queremos que lo disfruten en grande, ya 100 días, el aroma de Mundial se siente, parece que fue ayer cuando Messi levantó la Copa y no se preocupen que faltan 100 días para el inicio del Mundial y 138 para que Argentina repita porque adelanto Renato y Juan Carlos que Argentina lo volverá a ganar. Y por eso queremos que lo disfruten grande.
Y Televicentro y Diunsa quieren que lo celebren en grande. Por eso hoy les venimos a contar también, aparte que faltan 100 días, que nosotros estamos más que emocionados y listos. Hoy les traemos una gran promoción para que ustedes se puedan ganar, bueno, habrá 3 ganadores de 3 televisores de 50 pulgadas. Para que ya se vaya acomodando, ya se imagina en su casa, en su hogar, con su familia. 3 personas se van a llevar estos 3 televisores, 3 distintos ganadores. Y la mecánica es bien sencilla, Renato, Juan Carlos, para participar. En estos momentos los invito a que tomen su celular y que anoten el siguiente número. Hay muchos que pueden memorizarlo. Sí, Yo creo que ustedes son de los que memorizaban mucho, ¿no? Totalmente. Yo me cuesta ya bastante, pero anótelo. 97 73 85 69. Despacio para que lo anote bien. Otra vez, Jimmy. 9773 8569. Y una vez más, 97 73 85 69. Ya lo anota, guárdelo como Deportes TVC y es bien fácil participar, Renato, Juan Carlos, solo tiene que mandar 2 cositas. Obviamente díganos ahí, hola, me llamo Jimmy o me llamo Juan, soy fanático del campeón después. No, eso no tiene que decirlo. Tiene que decir, ¿a qué selección le va en el Mundial? Yo, por ejemplo, Argentina, Juan Carlos es Brasil, no sé usted, Renato. Mira, como no va a Honduras, siempre tengo ese sentimiento por Brasil, siempre. Pero si Brasil no gana, no sufro porque voy por la roja. Por España. Por España. Bueno, entonces Sí, mande ese mensaje a que selección Sí. apoya y díganos por qué quiere ganarse un televisor de Diunsa. Las 2 razones, yo diría Argentina y porque quiero ver el Mundial con Televicentro, disfrutarlo con Televicentro, llevamos los mejores partidos, Renato, y Emisoras Unidas también. También. Emisoras Unidas, También. todos los partidos para que lo pueda disfrutar, así que aproveche eso. Y también es importante mencionar, Juan Carlos, que sintonice Fútbol a Fondo esta noche, porque permítame, aquí intervengo yo. Sí. Porque este sorteo no es para 3 días No, antes del Mundial, que de por aquí favor. Que Juan Carlos les explique. Si ustedes comienzan a enviar hoy esos mensajes y a responder esas preguntas, ¿a qué hora se producirá el sorteo para que esos 3 televisores, con todos los Mickeys, todas las fuentes, pueda ser suyo, cualquiera de los 3 televisores? No, lo único que me anticipo a decirles es que no esperen allá que se acerque No el es el Mundial día para 100, ese no es sorteo. el día Dile, 100. Juanca. No, es hoy en el horario de Fútbol a Fondo a las 9 de la noche. A través de TSI estaremos llevando a cabo el sorteo para contemplar ya los 3 ganadores que puedan disfrutar de la Copa del Mundo United 2026 con toda su familia, con todos sus amigos, que puedan desplegar en la terraza, en la sala o en el comedor donde usted quiera, porque tiene que ser una pared grande, porque 50 pulgadas te vas a poder ver a Messi con todo el rostro completo. Lo vas a ver bien, o a Jimmy en el resumen de la jornada, o a Orlando en cada partido No, pero para en Orlando cada hay que transmisión. tener uno de más de 100 pulgadas. El encuadre tiene que ser... No, ¿sabe qué es maravilloso, Renato, Juan Carlos? Que yo creo que terminó el Mundial de 2022 y muchos pensamos que iba a ser el último de Messi y de Cristiano. Cuando Cristiano sale en lágrimas, yo no pensaba realmente que pasados 4 años seguirían vigentes y lo siguen siendo, así que 6º Mundial para ambos, van a ser un récord y los vamos a disfrutar en Televicentro. No, y a un Emisoras nivel Unidas, máximo, porque Sí. siempre se habló de la Tota Carvajal, siempre Sí. se hablaba de quién rompía los récords, que Lothar Matthäus, pero estos están llegando en plenitud, estos están llegando con ganas de campeonizar, porque Portugal llega de la mano de Cristiano con una generación dorada en esta ocasión, y Messi pues que quiere repetir, te imaginas, ninguna figura como lo que Messi representa del grado de Pelé. Bueno, Pelé fue 3 Copas del Mundo. Bueno, les cuento que hoy le sacaron una gran carrera a Cristiano Ronaldo. Salió en un Bombardier con gran autonomía de vuelo para cruzar océanos. ¡Qué avión! Y a saber cuánto le costó ese bárbaro. Sí. Salió desde Riad para Madrid. Ahí en la madrugada de Madrid aterrizó. Sí. Creo que es por la crisis allá en el Medio Oriente. No aunque no se ha asegurado él que él viajó. Oye, me tiene una flota de aviones, Ronaldo. Oye, me se lo merece. Es un hombre disciplinado en el fútbol. ¿Saben algo? Ya me hubiese gustado a mí en la década del 70
que se produjeran estos sorteos como el de Televicentro y Diunsa en este momento. Sí viví el Mundial del Fútbol del 70 con el radito, papá, con el radito. El del El 70. 1-0 de Brasil sobre Inglaterra. Todos los partidos de la primera fase que en la narración parecía que cada jugada de Brasil era gol. Linda narración. Así vivió este amigo de tu padre y tuyo el Mundial de los 70. El 70 fue el primero. Pura radio, correcto, a pura radio. Y hoy se encuentran ustedes con esta opción. Ya les repite Jimmy Rodríguez. Para ganarse 3 televisores hoy a partir de las 9 de la noche en TSI y en el programa estelar Fútbol a Fondo, lo único que deben hacer es lo siguiente, Jimmy. Mande mensaje de WhatsApp al número 9773-8569. Ya está en pantalla, anótelo, guárdelo. Mande el mensaje a qué selección apoya en el Mundial y por qué quiere ganarse un televisor de Diunsa. Las únicas 2 respuestas que le pedimos, inmediatamente participará, será un sorteo, será al azar. Y como bien mencionan en Fútbol a Fondo, hoy vamos a revelar los ganadores. Correcto. ¿Y cómo vamos a vivir aquí en Emisoras Unidas en Televicentro el Mundial, Juanca? Ya te imaginas la trayectoria que tiene todo nuestro equipo de deportes, desde Salvador Narral, a quien yo le vi su primer mundial, o vi mi primer mundial en 1978 en Argentina. Y contemplé cada una de las historias que cada 4 años contaba y todo el relato de gente experimentada y de un gran talento como Orlando Ponce, como Alan Fajardo, Jimmy Arturo Rodríguez, Ángel Hernández, Néstor Cruz y todo el gran Isabel Zambrano y todo el equipo de Deportes TVC, contemplando además todo el relato informativo a través de un gran programa que nos disfrutamos cada mundial, ¿no? La jornada será a las 8 de la noche. Hay partidos desde las 10 de la mañana, Renato, en el horario que abre cada jornada, 10 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde, 7 de la noche, para ir dibujando todo el mapa de horarios y transmisiones. Bueno, no, si yo ya había visto la programación y dije yo, voy a ver qué partido de fútbol me interrumpe frente a frente. No, estamos en América. ¿Qué partido de fútbol me interrumpe TN5 Estelar? Ninguno. No. Doblemente voy a vivir ese mundial de fútbol. Mucho más tranquilo, claro. Mira, será el último mundial de Messi, el de Modric, el de Cristiano, que son referencias que han inundado la emoción del fútbol a través de los años. Pero es el primero de, por ejemplo, Lamine Yamal, que es una estrella tremenda. Estevao de Brasil, seguramente. Chelsea, ¿verdad? Sí, genera bastantes expectativas. Sí. Creo que Bellingham no, ya jugó Bellingham el anterior. Creo que Brasil va a ser un gran mundial con Ancelotti, va a organizar esas piezas porque los talentos ya se estaba están preparando, ahí. lo vieron en el Carnaval de Río, ya está sintiendo el ambiente brasileño. Sí. Nunca un técnico que no fuese del país que dirige ha ganado un mundial. O sea, nunca un técnico extranjero llevó a una selección a ganar un mundial. Pero Ancelotti es alguien que ha marcado época, tanta Champions, 5 Champions, hombre récord. Veremos si puede llevar a Brasil al 6º título mundial. Pues aquí le resumo, a partir de este momento, desde el momento que iniciamos con Juan Carlos Pineda Chacón y Jimmy Rodríguez, usted puede enviar sus mensajes al WhatsApp de Deportes TVC 97 73 85 69. Ahí está en pantalla. Y contestar a esas 2 cositas fáciles que les han dicho mis compañeros. Y en Fútbol a Fondo a partir de las 9 de la noche. Y al azar entre las miles de llamadas o mensajes que vamos a recibir, ahí se rifan. Se seleccionan, se identifican, mejor dicho, esos 3 televisores de 50 pulgadas y a disfrutar el Mundial de Fútbol United 2026 en México, en Canadá y en Estados Unidos. Mis amigos, Renato, como siempre, te quiero pedir, ¿qué? Nunca estuve con alguien tan famoso. ¿Me puedo sumar? No. Venga, hombre. Para ser parte de la historia. Ahí está. Si estamos así, súbelas tus cuentas millonarias de abonados. Renato, qué agrado poder compartir este momento contigo. No, igualmente, el estrés de levantarse temprano también, ¿no? Nosotros... Sí.
los tres nos dormimos que 11:30, 12 de la noche, porque vos llegas a qué hora a tu casa. Yo llego a la casa a 11:30, Por ahí 12, todos duermo 3 nosotros. horas, a las 4:30, ¡toc! Con los Pero- ojos despiertos, pensando ya en el programa. Así es. Yo con mucha ansiedad Sí. de dormir, me digo, si no llego, Claro. Sí. me No, rebajan una cosa, el día. yo me levanto a ver frente a frente, Mira. pero no me levanto para salir en frente No, a pues frente, sí, claro, porque ¿no? hay que arreglar. Entonces, Todos tenemos nuestro ramalazo de narrala. Sabes que yo, cuando comenzó y debutó en el fútbol profesional, Juan Pineda Chacón, Sí. estaba desde las cabinas de radio con tu padre, narrando el primer partido de Juan Carlos Pineda Chacón y su hermano en el Estadio Nacional. y decía también, Sí, sí, 24 señor, de decía. marzo del Sí, 88. Y decía, sí, señor. Claro, yo dije, esos hispotes son talentos del Olimpia. Y se convirtieron en talentos los dos. Dicen los que dos siguen brillando. uno era mejor que el otro, pero... Sí, así dicen que tu hermano era mejor que tú, pero bueno, gracias Jimmy. Renato, Una broma. también solo mención Dale. rápida, hoy una broma, presentan, sí. hoy presenta el nuevo entrenador de la selección, 11 de la mañana, Ah, sí, también. sintoniza el canal Deportes TVC, vamos a Sí, tener una sí. programación especial. Ah, tienen buen currículum, ¿verdad? El nuevo director técnico de la selección. Es un proceso... Estuvo con Luis de la Fuente, ¿no? Sí. Ah, sí. No, viniendo de ahí, digo yo, porque es el Luis de la Fuente. Mira, no tiene mucho perfil mediático, pero mi respeto para ese entrenador, mira. Luis de la Fuente, ¿eh? Es que Sí, tiene lo ha hecho muy España bien. pulidito, lo Sí. tiene muy aceitado. Sí, sí. Bueno, según el guión, ¿debería intervenir Lucecita Madrid, producción o no? Ah, Este mundial no se mira en el celular, se vive en pantalla grande, con sofá cómodo y un asador encendido. Encontrá todo en Diunsa y con Credit Diunsa lo estrenás hoy. Diunsa, lo mejor siempre. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Cuando son las 7:23 de la mañana, ya el tráfico vehicular ubicados en el anillo periférico, bastante fluido en este sector si usted viene de la colonia Honduras y sus alrededores, si usted se dirige hacia la zona oriental del país o si va para la zona de su trabajo para Valle de Ángeles, San Felipe, San Miguel o sus alrededores. Puede circular por este sector ya que se está viendo bastante fluidez a esta hora de la mañana, una mañana bastante fresca. Asimismo, si usted viene de este sector de la colonia San Miguel o de esta zona y se dirige para la zona sur del país o a sus alrededores o colonias como la Víctor F. Ardón, Colonia Kennedy, el tráfico vehicular también es bastante fluido, por lo tanto podría usted circular por este sector de la capital. En imágenes de Cristian Muñoz para Frente a Frente, cuando son las 7:23 de la mañana, María Fernanda Rodríguez les informó el tráfico vehicular. Buenos días. Buenos días, el tema del día en pantalla. El juicio político del que todo mundo habla en Honduras, ¿se trata de una defensa institucional o de un conflicto político trasladado al ámbito legal? Esa es la pregunta de hoy. Recuerde que usted puede enviar su opinión referente a la pregunta al 9773-6065, nuestro número de WhatsApp. Licenciado Renato. Frente a Frente presentó el tema del día. te decía que la repitas para digerirla mejor. Sí. En pantalla la pregunta, el juicio político del que todo mundo habla en Honduras. ¿Se trata de una defensa institucional o de un conflicto político trasladado al ámbito legal? Esa es la pregunta, ahí están las redes sociales para que pueda enviar su opinión. Le repito nuevamente, el juicio político del que todo mundo habla en Honduras. ¿Se trata de una defensa institucional o de un conflicto político trasladado al ámbito legal? ¿Sabes qué? Vamos a reforzarla con la otra opción que tenemos ahí para que la dijera bien la gente y se compenetren e intensifiquen más la temática que vamos a tener hoy en Frente a Frente. Aquí tenemos la segunda pregunta. ¿Debe el Congreso activar juicios políticos contra exfuncionarios señalados por decisiones que hoy generan crisis institucional? ¿O estamos ante una herramienta que puede profundizar la confrontación política? Correcto, ahí está. ¿Debe el Congreso activar juicios políticos contra exfuncionarios señalados por decisiones que hoy generan crisis institucional? Creo que ahí abusé un poquito, porque no hay crisis, pero sí hay presión de muchos sectores. ¿O estamos ante una herramienta que puede profundizar la confrontación política? Hay organizaciones defensoras de derechos, no, hay organizaciones defensores de Honduras que han emitido comunicados exigiendo
exigiendo juicio político. Argumentan que la situación actual representa una crisis institucional que amenaza el orden constitucional y la estabilidad democrática. Y afirman que el juicio político es una herramienta legítima para evaluar responsabilidad de altos funcionarios cuyas acciones u omisiones hayan debilitado la institucionalidad. Pero también las consejeras que pidieron permiso, se han pronunciado sobre esto y han dicho que los hechos no deben quedar impunes, los que se presentaron antes, durante y posterior a las elecciones, que no deben quedar impunes, demandando que se consideren incluso juicios políticos contra responsables de instrumentalizar la justicia con fines políticos. Estoy hablando de Cosette López y Ana Paola Hall. Eso han solicitado, exigido las dos damas. Inclusive hay diputados en el Congreso que se han pronunciado en esos términos. El jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Calix, ha solicitado en sesión que se impulse juicios políticos contra funcionarios que, según él, han incumplido la Constitución o abusado del cargo, aunque reconoce que el avance depende del respaldo de suficientes diputados. Bueno, no hay un proceso de juicio político formal iniciado todavía, ustedes lo saben, pero sí hay presión de organizaciones civiles y figuras políticas para que se active esta figura legal. El Congreso puede hacerlo si cuenta con mayoría calificada de 86 votos, ¿verdad? Y con denuncias presentadas conforme a la Constitución y la ley vigente. Ese es el panorama. Ese es el panorama. De momento no pasa de elucubraciones en algunos, argumentaciones en otros, amenazas, advertencias, pero más que amenazas, que ya estamos llegando a los 86 votos, pero sobre juicio político nada está claro en Honduras en este momento. Hay algunos que inclusive creen que no le conviene al Partido Nacional comenzar con un juicio político tan rápido cuando apenas no tienen ni el mes, creo, de estar en el poder. Hay otros que dicen que sí, que hay que sentar precedentes, y para debatir este tema hoy tenemos aquí al abogado Luis Romero, constitucionalista. Licenciado, muy buenos días, un placer. Bienvenido a Frente a Frente. Gracias. Al abogado penalista, don Félix Ávila. Buenos días. Bienvenido. Buen día. Y a un investigador del equipo de reflexión de ERIC. Me refiero a Joaquín Mejía. Renato. Doctor, bienvenido. Mucho gusto. Están los insumos servidos para comenzar el debate con la primera pregunta a Luz Madrid, que tiene Frente a Frente esta mañana. El juicio político del que todo mundo habla en Honduras, ¿se trata de una defensa institucional o de un conflicto político trasladado al ámbito legal? Ya tenemos mensajes, así, como decimos los hondureños, preguntas cajoneras primero, y así rápido, sin perder mucho tiempo. ¿Cuál es el fundamento constitucional exacto que habilita el juicio político en Honduras? 205, 234. 205 y 234. y 234. ¿Qué diferencia jurídica existe entre juicio político y proceso penal? Así, pero breve, El juicio abogado. político no es un proceso penal. Sí, Así de sencillo. así de sencillo. Sí. Es un ¿El juicio proceso- político sanciona delitos o únicamente No. responsabilidad política? Solo responsabilidad la destitución del conductas. funcionario, el Sí. juicio político, Sí. sin perjuicio que del juicio político se puedan deducir Ujú. responsabilidades, sean de índole civil, de índole penal Ok. o de índole administrativa. ¿Puede aplicarse por decisiones administrativas polémicas o solo por violaciones graves a la Constitución? Por ambas. Por ambas. Eso es lo que es. Aquí están Pero las- la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado claro, y estamos hablando de jurisprudencia interamericana que es derecho aplicable en Honduras, como lo ha señalado la Sala de lo Constitucional. Ha señalado claro que por decisiones, ya sea de tribunales, etcétera, no se pueden adoptar sanciones políticas
particularmente porque eso implica una injerencia en la toma de decisiones de un órgano independiente y autónomo. En este caso, imaginemos que, como pasó, por ejemplo, con la Sala de lo Constitucional en el 2012, ¿por qué fue esa especie de juicio político que se le hizo, que no existía la figura? Fue por unas decisiones que habían tomado dentro de del Poder Judicial y que el Congreso dijo que atentaban contra la seguridad del Estado. Entonces la Corte, en esa sentencia, Gutiérrez Navas contra Honduras, dijo, por decisiones que tomen órganos, no se puede sancionar políticamente. Por eso la importancia, yo creo, Renato, que ahí es el punto clave. Primero, que es necesario que rindan cuentas los funcionarios del Estado. Y la figura del juicio político es una herramienta para eso. Segundo, para que rindan cuentas, como es un proceso que termina en una sanción, aunque sea política, se requiere que se respete el debido proceso. ¿Por qué? Porque el debido proceso, como dice el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, es un derecho absoluto que no se puede suspender en ningún momento. Y en ese sentido, cuando la Constitución de la República, la ley especial sobre el juicio político, dice que la decisión del Congreso no puede ser objeto de control judicial, está vulnerando el debido proceso y el derecho al acceso a la justicia que tienen todas las personas, que está tanto en la Constitución y que está también en el artículo 8 de la Convención Americana, que forma parte de nuestro derecho interno y, como dice la Sala de lo Constitucional, forma parte del bloque de constitucionalidad. Hay un bloque en la Constitución donde forma parte el artículo 8 de la Convención Americana, que está por encima de todas las demás normas, incluida de normas constitucionales. Ok, va a estar interesante este debate porque estoy seguro que ambos pueden coincidir en este primer planteamiento del doctor Joaquín Mejía, y en algunas otras cosas no se coincide, pero lo importante es que en el disenso nosotros podemos aprender. Esta yo la respondo. ¿Quién puede iniciar formalmente un juicio político? Congreso. El Congreso, ¿verdad? No me dejaste responderla. 205, numeral 15 de la Constitución. Esta estaba cajonera, como te dije. ¿Qué requisitos probatorios mínimos deben presentarse? ¿Qué requisitos probatorios mínimos deben presentarse para que haya un juicio político? Prácticamente ningún juicio. Es que el juicio político es un juicio de valor. Entonces, cae dentro de la subjetividad para que la clase política, en este caso los diputados, determinen si el actuar del funcionario ha sido o no apegado a derecho en pro de los intereses de la nación y que dentro de sus funciones el funcionario comparezca ante el Congreso a rendir cuentas para que después el propio Congreso determine si lo separa o no, ¿verdad? Ese es el objetivo del juicio político, la rendición de cuentas y de fondo la separación del cargo en caso de alcanzarse las mayorías calificadas. Sí, es que como se trata de un juicio de carácter político, no es un juicio penal, sino que lo que se trata precisamente ahí es demostrar que el funcionario que está siendo objeto de ese juicio ha incurrido en esa determinada falta que se le imputa, que normalmente, mejor dicho, no vamos a decir normalmente, sino que no es un delito el que se le esté imputando. Por lo tanto, las pruebas tienen que haber, pero son pruebas de naturaleza no penales. No está la exigencia de la prueba penal, sino que al final quien decide sobre el juicio político son los diputados. ¿Quiénes son ellos? Son políticos que tienen una subjetividad. Normalmente debemos entender que quienes van a perfilar o encaminan un juicio político son las oposiciones políticas. Pero aquí ya vamos entrando al debate con esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Gutiérrez Navas, frente a Honduras sobre el debido proceso. Claro. Ya aquí hay algunos disensos, que yo no lo hago para maximizar el disenso, sino para aprender. Pero estoy seguro que tú ya estás pensando con lo que ha dicho el abogado Romero y el abogado Félix Ávila, que ahí está de por medio esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Sí, es que hay que aclarar una cosa. Miren, cualquier procedimiento de cualquier tipo, administrativo, laboral, político, penal, etcétera, que implique una sanción a cualquier persona, sea funcionario o no, requiere, y no lo digo yo, es que lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo dicen los tratados internacionales que Honduras ratificó y que forman parte del derecho interno, establece claramente que en todos los procedimientos que implique al final una sanción de cualquier naturaleza, se deben de respetar las garantías judiciales.
observación general número 32 del Comité de Derechos Humanos, diferentes sentencias de la Corte Interamericana, que de hecho yo hice una tablita que la publiqué, donde pongo las incompatibilidades del juicio político como está desarrollado en Honduras con esos estándares que forman parte de nuestro derecho interno y que forman parte del bloque de constitucionalidad. Gutiérrez Navas contra Honduras, Campos y otros contra Ecuador, Cuello y otros contra Ecuador, Chocrón contra Venezuela, Trujillo contra Venezuela, Tribunal Constitucional contra Perú, que la propia Sala de lo Constitucional habla que son sentencias, no solo las que tiene que cumplir Honduras, de acuerdo al artículo 15, como Gutiérrez Navas, sino que son sentencias que le indican a Honduras el camino. ¿Por qué? Porque si Honduras aplica la figura del juicio político tal y como está en este momento configurada, que es contraria a esos estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Secretaría de Naciones Unidas, por el Comité de Derechos Humanos, etcétera, ¿qué va a provocar? Que las personas que son sometidas a juicio van a ir como Gutiérrez Navas y otros a la Comisión Interamericana y después a la Corte y luego habrá una sentencia, y luego somos condenados otra vez. ¿Y quién va a pagar esos millones, por ejemplo? ¿Quiénes pagamos los millones que se le pagó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional? El pueblo hondureño. Y por otro lado también, ¿cuál es el problema de la figura del juicio político tal y como está desarrollada en este momento? Que no regula con precisión el estándar probatorio, no establece cuáles son los procedimientos para admitir pruebas, no hay nada. Todo queda bajo la discrecionalidad del Poder Legislativo y por tanto se puede prestar a cuestiones estrictamente políticas. Son calistenias, ejercicios para que nos metamos de fondo al tema, pero ya esto nos va aclarando el panorama. Y aquí una pregunta sencilla: ¿el Congreso actúa como órgano político o como órgano cuasi judicial con estos juicios políticos, para ir profundizando poco a poco? En estos juicios políticos estilo Honduras, ¿cómo actúa el Congreso? ¿Como órgano político o como órgano cuasi judicial? Sin duda de que desde mi punto de vista el Congreso va a actuar como un órgano político, no puede ser como un órgano judicial definitivamente, sino que lo que va a determinar es la conducta alejada del buen desempeño del funcionario que está juzgando en ese momento con el objetivo de separarlo, porque debemos tener en cuenta una cosa, que el juicio político, su finalidad principal y última es la separación del funcionario. No debemos equivocarnos que tiene por finalidad imponerle una pena. Eso le corresponde en todo caso a los órganos ante persecución penal, al Ministerio Público y los tribunales de justicia, si acaso alguien resulta responsable de eso. Entonces, desde mi punto de vista, el Congreso, como cualquier órgano parlamentario del mundo, va a actuar políticamente. Es decir, que dentro de los procedimientos de este juicio político se observe el debido proceso, el derecho de defensa, etcétera, etcétera, y que a la persona se le dé toda la oportunidad de defenderse, eso es claro, incuestionable, ¿verdad? Yo creo de que lo que menciona Joaquín es correcto. Yo debo de decir que efectivamente existe el precedente para nuestro país del juicio Gutiérrez Navas, pero yo sí quiero indicar ahí de que cuando la Corte Interamericana vio este caso, no lo vio como una demanda contra un juicio político, porque no se trató de un juicio político, lo vio como un proceso de destitución, y lo que vio en esa sentencia, como lo vio en los casos que tú mencionaste, Joaquín, es en relación al derecho de los funcionarios que en ese momento estaban sometidos, que fueron separados a estabilidad de su trabajo, el derecho político de acceder a cargos públicos y permanecer en ellos. Entonces, creo que hasta cierto punto, no sé, creo que la Corte Interamericana no ha entrado definitivamente a ver el tema del juicio político. Se lo quisieron llevar en una opinión consultiva, precisamente creo que fue unos gobiernos cuando se acercaba el impeachment o el juicio político de Dilma Rousseff, y la Corte lo rechazó, esa opinión consultiva, porque dijo de que iba a prejuzgar si entraba en eso. Entonces yo ahí sí quisiera tal vez no discrepar del todo, sino que señalar que cuando generalmente los juicios políticos se establecen que no tienen ni siquiera control constitucional, porque lógicamente sería interminable. Es decir, un presidente de la República es separado mediante un impeachment, un juicio político, y ha ocurrido en todas las partes, y nunca se va inmediatamente a la sala o el Tribunal Constitucional, porque esto sería interminable. Debemos entender claramente que es una decisión política de los órganos que gobiernan, y especialmente la oposición,
y de aquellos que se suman que ya dicen, ya no le tenemos confianza a este presidente o a este alto funcionario y por lo tanto lo separamos, y esa es una decisión que, tal como lo dice nuestra Constitución, no es objeto de recurso ni de control. Doctor y es Romero, así, ¿usted quería complementar con algunos otros argumentos? De hecho, uno de los señalamientos que hacen esa sentencia es que precisamente los magistrados que fueron separados del cargo no gozaron de un juicio político. En Porque aquel no había. entonces, primero, no gozábamos de una ley. Sí. Sin embargo, sí existían procesos paralelos, por ejemplo, el proceso de interpelación ante el Congreso Nacional. Todos recordamos que excepcionalmente, porque el juicio político también es una excepción, el Congreso en el pasado ha llamado a algunos funcionarios a que rindan cuentas, la famosa interpelación, y a partir de ahí tomaban decisiones. Para poner un ejemplo, recuerdo yo el caso del abogado Villanueva, cuando el proceso de depuración de la policía, él fue interpelado ante el Congreso Nacional, él fue llevado ante el Congreso Nacional y él rindió cuentas sobre su gestión ante el Congreso Nacional. Y producto de la destitución indebida, ilegal, ¿verdad?, de varios miembros de la Sala Constitucional, es que se empiezan a evidenciar todas las falencias que ha señalado el doctor Mejía y se crea esta ley de juicio político. De hecho, licenciado, hay una cosa, en la misma ley se establece que como la naturaleza de este juicio es política, no cabe ningún recurso de acción judicial, no se puede hacer ninguna acción. O sea que no hay garantías procesales para nadie que sea sometido a un juicio político. Fíjense bien la pregunta. Quiero respuesta breve porque el fondo de lo que yo quiero analizar es otro, pero esto es básico para entenderse si va a actuar conforme a la ley o no. ¿No tiene garantías procesales la persona que es sometida a juicio político en el Congreso? Tiene garantías, y no lo digo yo, lo dicen las sentencias de la Corte. Y otra cosa importante, que yo creo que tanto Luis como Félix han leído la sentencia de Gutiérrez Navas, y la sentencia de Gutiérrez Navas, que es cierto, no habla de juicio político como tal, pero la sentencia desarrolla una serie de estándares que tiene que seguir cualquier procedimiento, llámese juicio político, impeachment, llámese interpelación, etcétera, y establece la sentencia y además le ordena al Estado de Honduras adaptar su derecho interno. ¿Para qué? Para que sea conforme a esos estándares desarrollados por la sentencia. Y la Corte dice claramente, cualquier procedimiento de cualquier naturaleza, en esa sentencia Gutiérrez Navas, y ustedes que la han leído no me dejan mentir, dice que debe reunir una serie de estándares, y en parte de esos es las garantías judiciales. En ese sentido, recordemos que la ley del juicio político se aprobó en diciembre del 2012, inmediatamente después que destituyeron a los magistrados y magistradas, y la sentencia de Gutiérrez Navas es 2024. Por tanto, esa ley que hicieron ni siquiera conocía la sentencia. La sentencia de Gutiérrez Navas establece claramente que se tienen que adaptar cualquier procedimiento sancionatorio que implique separación de cualquier alto funcionario del Estado, se tiene que adaptar a esos estándares. Y esos estándares de la Corte Interamericana, a menos que yo esté equivocado, pero me he leído todas las sentencias de la Corte Interamericana, establece claramente que cualquier procedimiento de cualquier carácter, incluido aquellos que tienen como resultado una sanción política o separación del cargo, deben de respetar las garantías judiciales y además esa decisión debe de estar sometida a control judicial, porque forma parte del derecho al acceso a la justicia. Lo que me estás diciendo entonces es que para ti este caso de los altos funcionarios que quieren ser sometidos a juicio político y que ya todos sabemos sus nombres, es un caso primero para el Poder Judicial, no para el Congreso. No. Y por eso te pregunto, para que me expliques bien, y después vamos con Por ustedes. eso empecé claramente diciendo que todos los altos funcionarios tienen que rendir cuentas y el juicio político es un mecanismo que utiliza el Congreso. Ojo, pero ese juicio político debe de garantizar las garantías judiciales, porque lo ha señalado la Corte Interamericana, independientemente de la naturaleza del procedimiento. ¿El Congreso debe convertirse como en un juzgado? No, lo que el Congreso tiene que hacer, mira, Renato, es parecido a lo que acabamos de ver con el 282. El Congreso, antes de hacer eso que hizo, tenía que haber reformado la Constitución por el procedimiento que está en el 373 y no lo hicieron. Deberíamos de aplicarles el juicio político por esa grave violación a la Constitución. Pero aquí también pueden aplicar derecho político, el juicio político, pero antes, para no incurrir en responsabilidad internacional del Estado, revisen la sentencia de Gutiérrez Navas, la jurisprudencia de la Corte y adapten el procedimiento del juicio político como está ahora a esos estándares que están desarrollados, porque cuando se hizo eso fue antes de la sentencia de Entonces, Gutiérrez Navas. ¿cómo debe ser el juicio político entonces para no irrespetar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Congreso? Bueno, ¿cómo debe ser el juicio político? En primer lugar, hay que tener claridad
que debe de haber control judicial. Es decir, una vez que hay una sanción de separación de un cargo, esa persona debe tener el derecho a poder acceder a un poder judicial para que determine si esa sanción es contraria o no a las garantías judiciales, en primer lugar. En segundo lugar, se tiene que respetar el procedimiento de las garantías judiciales. Miren, si miramos la ley del juicio político, los días, o sea, los días que se tardan para tomar una decisión y el tiempo que se le otorga a la persona para que presente su defensa es mínimo. O sea, no puede haber una defensa técnica efectiva en ese sentido. Y por otro lado, no hay un estándar reprobatorio, no hay mecanismos en la ley del juicio político, que es bien corta. No dice, por ejemplo, qué procedimientos van a hacer para admitir qué pruebas, cuáles son las pruebas ilícitas. Y algo muy importante, y aquí Félix, que es penalista, lo sabe muy bien, el principio de legalidad. El principio de legalidad que exige normas claras, previsibles y estrictas. ¿Qué significa eso? Que nociones vagas, y lo dijo la Corte incluso en Gutiérrez Navas, como dignidad del cargo, o como dice la propia Constitución en la ley del juicio político, actos contrarios al interés nacional o similares, no satisfacen el estándar del principio de legalidad. ¿Quién va a definir qué es actos contrarios a la Constitución? ¿Quién va a definir o qué es actos contrarios al interés nacional? Como ocurrió en Gutiérrez Navas. Ese es el grave problema de la figura. Insisto y termino. Yo no estoy en contra del juicio político. Claro que sí, de hecho, yo antes de la sentencia de Gutiérrez Navas, yo era uno de los que sí exigía juicio político contra el fiscal general anterior, Chinchilla. Pero una vez que leí la sentencia de Gutiérrez Navas, dije, sí, es necesario un juicio político, pero antes hay que reformarlo para que se adapte a esos estándares y no se genere la responsabilidad internacional del Estado que luego terminemos pagando el pueblo hondureño. Félix. Bueno, mire, yo la respuesta que dio Joaquín es con relación a la pregunta suya de que deben imperar las garantías del debido proceso. Estoy de acuerdo totalmente que sí, dentro del proceso que se le sigue dentro del juicio político, es decir, en el Congreso. Derecho a ser oído en el Congreso, derecho a que se le presuma o que se le tenga como inocente de no ser responsable de los hechos que se le imputan, a contar con una defensa, si quiere incluso llevar abogados o el estudio de abogados que quiere, al derecho de audiencia y todo, y obtener una resolución que corresponda. Ahora bien, el tema del control constitucional, ahí sí yo discrepo definitivamente. ¿Y por qué definitivamente? Porque no se trata de un proceso penal. Se trata de un proceso, de un juicio estrictamente político. Y acordémonos una cosa, y aquí hay que llamar la atención, no se trata de un funcionario público que va a reclamar el derecho a permanecer en el cargo, ¿verdad? Por estar protegido por una ley especial de repente, vaya, como de repente puede ser alguien que lo destituyan del cargo indebidamente, que no le siguen el debido proceso y por lo tanto va tanto a la jurisdicción laboral como a la contencioso administrativo. Yo entiendo que la función precisamente del juicio político, como lo dice la doctrina, es precisamente la separación del cargo de un alto funcionario público, y en este caso, en el caso nuestro, que se ha incluido el presidente de la República, los que son electos directamente por el voto popular y aquellos electos por el Parlamento en segundo grado, en este caso fiscal general y todos los que ya conocemos. En ese orden de idea, ninguna de estas personas gozan de un privilegio para decir reclamar indemnizaciones o el hecho de permanecer en el cargo alegando de alguna otra manera el derecho a acceder a un cargo público, como de repente fueron juzgados estos hechos en el caso Gutiérrez Navas, y por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que hace la Constitución de la República de establecer que no es objeto de control constitucional, lo dice así, o sea, no ir a la sala constitucional o un tribunal constitucional, es esa razón específica de que se trata de un juicio que tiene garantías jurídicas y todo eso, pero es estrictamente político. Lo que se le señala en la Constitución de la República o las causales de destitución de estos funcionarios desde el presidente de la República son generalmente cuestiones que tienen que ver con el buen desempeño. ¿Quién va a decidir y quién va a razonar eso? Justamente son los diputados del Congreso de la República, y en la medida de que haya un primer pronunciamiento, de repente va a haber una especie de, entre comillas, jurisprudencia en ese sentido. Hacia ahí va mi pregunta. En el contexto actual,
en el contexto actual, producción. Quiero formular la pregunta en la Cámara 1. Gracias. ¿Usted ve mérito jurídico suficiente o más bien una narrativa política en este tema de los exfuncionarios que todos los días aparecen sus nombres en los medios de comunicación? El fiscal general del Estado, Fiscal general Marlon Ochoa, el consejero Marlon Jorge Ochoa, Morazán Mario y Morazán la presidenta de la Corte. y hasta la Pero presidenta de la Corte. es que esto no se fundamenta en criterios jurídicos. Veamos la ley y creo que tenemos diferencias de forma, no de fondo, ¿verdad?, respecto al control jurisdiccional. Dice la ley, las únicas 3 causas para celebrar el juicio político. Primero, denuncia grave en el ejercicio en el desempeño de su cargo. Segundo, actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional. Y tercero, negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo. Como usted puede ver, las 3 causas son bien subjetivas. Nos llevan a emitir juicios de valor. No existe un verbo rector cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es un proceso judicial, es un proceso político, celebrado por políticos y determinado o resuelto por políticos, cuya única finalidad es o la ratificación en el cargo, como le ocurrió al abogado Villanueva cuando lo interpelaron, que siguió en el ejercicio y fue ratificado. Eduardo Villanueva, sí. Sí. O la separación del cargo. Esa es la única consecuencia del juicio político. Y es por eso también que lo hacen expedito, que no hay un procedimiento propiamente dicho para la presentación de pruebas, que no se ven aspectos de mera legalidad o formalidad, porque lo único que conlleva es a una valoración subjetiva. Y dentro de la subjetividad, los diputados van a emitir un juicio de valor para ratificarlo o para separarlo. Punto. ¿La Constitución fue la que mostraste? No, esta es la ley especial del juicio político. La ley especial del juicio político. Sin perjuicio de algo. Aquí se garantiza el derecho de defensa, se garantiza el debido proceso y, aunque esta ley diga que contra el juicio político no cabe ningún recurso ni ninguna acción judicial, no es menos cierto que la ley de amparo también ya nos establece que contra cualquier decisión tomada por cualquier funcionario público puede irse en amparo, ¿verdad?, ante la Sala de lo Constitucional. El problema es que la Constitución incluye también esa cláusula sin embargo, de no control. También caemos la cláusula de no control judicial, la Constitución también lo incluye. Sí, pero también la Constitución reconoce el amparo como una garantía, ¿verdad? Entonces, ya ahí ya entra otro tipo de factores, ¿verdad?, que tienen que ser valorados en ese momento por la autoridad competente, ¿verdad? Mira, por lo menos los insumos los ponemos para que la gente vaya entendiendo los alcances que va a tener si se presenta este escenario del juicio político en nuestro país contra estas personas que hemos mencionado. En el caso de la presidenta de la Corte Suprema, vigente en su cargo, el fiscal general igual, por ejemplo, licenciado, no Mario Morazán y Marlon Ochoa, ¿sí? Yo aquí he traído como una pequeña lista, ¿verdad?, que no es limitativa, pero como de las acciones que le han señalado a cada funcionario, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del fiscal Zelaya, ¿verdad? Permítame, entonces voy a crear un poquito de expectativa. Ya esta es una estrategia periodística y después vendría con usted. Renato, me gustaría decir un par de cosas. Por favor. Sobre la cláusula de no control judicial, la Corte Interamericana de manera reiterada ha sostenido que cualquier acto estatal debe de estar sometido a control judicial. 1. El Comité de Derechos Humanos, Observación General número 32, ha señalado que cualquier procedimiento disciplinario o de destitución debe cumplir con garantías similares a las judiciales, incluido algún mecanismo de revisión independiente. Relatoría de la ONU sobre independencia de jueces y abogados. Las decisiones de remoción, incluso cuando se adoptan por órganos políticos, deben poder ser revisadas por un tribunal independiente. La Corte Europea de Derechos Humanos, en su opinión consultiva sobre legislación de juicio político en Lituania, y la Comisión de Venecia, que es una comisión encargada del estudio del derecho en Europa, han advertido que excluir el control judicial sobre el impeachment contradice los principios del Estado de Derecho y separación de poderes. Simple. O sea, aquí insisto, no estamos creo que la figura del juicio político es necesaria en este país,
pero hay que adaptarla a estos estándares para evitar responsabilidad internacional del Estado. Eso es todo. Cualquier persona, es decir, estas personas que se han mencionado, que fueron elegidas por el Congreso Nacional, como fueron elegidos los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Gutiérrez Navas, todos tienen derecho, es un derecho absoluto, lo dice la Corte y el Comité de Derechos Humanos, el acceso a la justicia. Si alguien sanciona a cualquier persona, lo remueve de su cargo, está afectando, está aplicando una sanción. E independientemente que sea, no solo es penal, política, laboral, administrativa, todo mundo tiene derecho al acceso a la justicia para que se revise esa sanción que se le fue impuesta por un órgano independiente, judicial. Y hay que entender también que el juicio político no es un espacio libre de derechos. Eso es todo. Estamos de acuerdo en el fondo. El problema es lo que yo estoy advirtiendo por mi experiencia. Tengo 23 años litigando ante la Comisión y la Corte Interamericana y llevo no sé cuántos años con 2 tesis doctorales y muchos libros estudiando la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Mi último libro que está siendo publicado en México es sobre eso exactamente. Lo que yo estoy señalando como estudioso del derecho es que tengamos cuidado. ¿Apliquemos el juicio político? Sí, pero primero cumplamos la sentencia de Gutiérrez Navas que le ordena al Estado que cualquier procedimiento de remoción de altos funcionarios se adapte a esos estándares de desarrollo. Joaquín, eso es todo. Mira, gracias por estar reforzando y enriqueciendo el debate. Y si este juicio político se hace contra todas estas personas, que aquí nos trae una lista el abogado Romero, antes de las reformas para adaptar nuestras leyes a esas recomendaciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que me entendés el fondo de la pregunta. ¿Se va a someter a juicios políticos? Probablemente, no lo sabemos. A estas personas en función del marco jurídico nacional. No se ha adaptado el marco jurídico nacional a las recomendaciones que hacen esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cabe, por no haber hecho las reformas y adaptarnos a esas recomendaciones? Mire, es que lo que pasa es que la Sala de lo Constitucional, claramente, la Sala de lo Constitucional ha dicho de manera... Esta sala nuestra. Sí, la Sala de lo Constitucional. Correcto. De la Corte Interamericana, perdón, de la Corte Suprema de Justicia, que ha dicho que las normas y derechos fundamentales de carácter supralegal se incorporan a nuestro derecho interno para formar parte del bloque de constitucionalidad, es decir, tienen rango constitucional. Y en ese sentido, si tenemos un bloque de constitucionalidad que condiciona todo el marco jurídico del país, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando ese marco jurídico se contradice con ese bloque de constitucionalidad, adaptarlo. Insisto, no es una cuestión de no aplicar el derecho, el juicio político, es cuestión de adaptarlos a sus estándares, porque yo se lo puedo asegurar, con mi experiencia de más de 2 décadas litigando, habrán consecuencias. Que si se hace con este mecanismo tal y como está configurado, habrán consecuencias. Esto va para la Comisión y la Corte y luego pagamos al pueblo hondureño. Mire, me van a ayudar en algo. No nos vamos a quedar solo con esta temática. Yo creo que para discernir en la casa, para discernir en el trabajo, está exquisita toda la información que nos están brindando aquí los abogados. Con usted termino este segmento. Bueno, yo creo que la explicación de Joaquín está muy bien, por supuesto, pero yo discrepo en el sentido de que aquí no se trata de juzgar, por ejemplo, a un empleado que ha sido mal despedido. En el caso de Gutiérrez Navas, como fue también el caso del Tribunal Constitucional versus Perú, el caso de la destitución del Tribunal Constitucional de Ecuador y la Corte Suprema de Ecuador, que fueron procesos muy parecidos al que ocurrió posteriormente en Honduras, la Corte los vio desde el punto de vista de los derechos de acceso a cargos públicos, no necesariamente como un juicio político. Establecer un control judicial, o sea, un reclamo a la Corte Suprema de Justicia, vía Sala Constitucional o Tribunal Constitucional, a mí me parece de que está fuera del contexto de un verdadero juicio político. Le quitamos la esencia de juicio político a un mecanismo que tiene por finalidad precisamente esa. Es que no nos vamos a olvidar, y que se trata de eso, que es que la decisión de un grupo político, de una sociedad, determina que no quiere ver ya en el cargo a una persona, como ha sucedido en el caso Lugo,
en Paraguay, que se le destituyó en un proceso que fue rápido y tal vez se cuestionó, pero no hemos visto de alguna manera de que se haya ido a la Corte Interamericana y son países que forman parte del sistema interamericano. En Ecuador han habido juicios políticos, en Perú han habido muchos juicios políticos sobre esos, y yo le aseguro de que, desde mi punto de vista, con todo respeto, desnaturalizaríamos la esencia de un juicio político que es estrictamente eso, separar. Bueno, y si no, imagínese usted, un presidente de la República, que ¿por qué razón tiene que dársele prestaciones, por decir así, o que vaya después de una decisión del Congreso a la Sala de lo Constitucional, que es lo que tenemos ahora, y que luego la Sala de lo Constitucional, en una decisión de repente de 5 personas, lo devuelva al cargo cuando ya quiérase o no, nos guste o no, porque será una decisión política, le guste o no la miembro de quien sea esa persona, entonces se lo devuelva para decir fue mal destituido. Mal hecho o no, Sí, tomada bien la decisión, pero es una decisión, en este caso, de un órgano soberano que es el Parlamento. No, es que me están diciendo que afuera de Televicentro está Marlon Ochoa. Sí. ¿Desde cuándo rehúsa Televicentro que alguien opine? Por favor, díganle que yo autorizo que entre. Sí, por favor, si aquí no se le teme a nadie. Sí, ya, miren la discusión que tenemos. Pero ya dejemos ahí esto, porque si no, no avanzamos hacia la otra temática. ¿Usted ve mérito jurídico suficiente? ¿O más bien esta es una narrativa política para someter a juicio político a quienes tenía usted? Tengo al abogado Joel Zelaya. Joel Zelaya. A Marlon Ochoa. Marlon Ochoa. Jorge Morazán. Jorge, así se llama, perdón, no es Mario Morazán. Mario Morazán. Mario Perdón, Morazán. Mario Morazán y la presidenta Raquel Obando. Y Raquel Obando. Raquel Obando. Miren. Y dentro de las razones que ha circulado en los medios de comunicación son, para el fiscal general, primero la remoción del fiscal Santos, ¿verdad? Que ha sido una lucha, que ha sido un empleado, un fiscal de carrera que ha tenido una lucha emblemática contra la corrupción, independientemente si sus juicios han tenido o no un resultado, si están o no están apegados a derecho. De ahí la acusación por el video que hizo públicamente respecto a Romeo Vázquez y a Carlos Zelaya, en donde Romeo terminó con una acusación y sobre Carlos Zelaya el pueblo hondureño sigue esperando justicia, o al menos una acusación que en mi opinión ahí no hay ningún tipo de... Y Mauricio Villeda, que también aparece un video. Y Mauricio Villeda. No y ahí, Carlos Zelaya. La falta de investigación de casos de corrupción en el gobierno anterior, los videos de la señora Cosette López que los hizo públicos y la acusación de los generales. Creo que estas son como las causas generales por las cuales él estaría siendo sometido a un juicio de valor. Ok, son méritos... Están dentro del ejercicio. Motivos para hacer. Por eso, esa es mi pregunta. ¿Son méritos jurídicos suficientes para someter a todas estas personas que menciona el abogado Luis Romero a juicio político? Después de la pausa comercial, y hay que avanzar con las pausas con un poquito de celeridad, porque si no, vamos a salir deficitarios esta mañana. Gracias por enviar sus opiniones a través de nuestra cuenta en X. Un televidente opina, sin duda alguna se trata de una defensa institucional. Todos los hondureños vivimos estos hechos delictivos, los presenciamos, no puede quedar en la impunidad. Otro ciudadano escribe, es la consecuencia por instrumentalizar las instituciones y socavar el proceso electoral. Si no se hace algo y si no hay consecuencias, se le estaría dando un mensaje a los vagos de libre que pueden hacer lo que les venga en gana sin consecuencias, se debe actuar. Ismael opina, por favor ya paremos ese tema, no conviene a un país como Honduras que no ha madurado políticamente. Nos convertiremos como el país sudamericano del Perú, que pasan cambiando presidentes como cuando uno se cambia calzoncillos todos los días por la misma temática del juicio político. Henry escribe, si despolitizamos, solucionamos. Pero aquí todo es negocio y sin negocio no hay nada. Los políticos son como los pastores evangélicos, promotores de la prosperidad. Lamentablemente las personas desde su condición pobre, excluida y explotada, está conforme con circo y pan. Más mensaje, Dania Navas opina,
Es una herramienta manipuladora para hacer negociaciones. El pueblo está cansado de pagar por la corrupción que cometen funcionarios políticos que actúan por órdenes políticos de sus líderes de partido. Esto es condenar a los hondureños a sobrevivencia precaria. Se necesita justicia. Fidel opina, el funcionario se ganó con creces el juicio político cuando un asunto legal lo convirtió en un conflicto político. José opina, buen día, el juicio político debe ser un instrumento para llamar la atención a todos aquellos funcionarios que están actuando al margen de la ley. Si no se aplica, entonces, ¿en qué estamos? Escríbenos, televidentes. Vamos a nuestra plataforma en WhatsApp. Vamos a ver los últimos mensajes. Son las 8:15. Vamos a ver. Un televidente opina, la ONU va a desaparecer para qué existe juicio político si no se aplica. Vamos a ver otro mensaje. Buen día, Televicentro, jubilen. Bueno, vamos a ver más mensajes. Otro televidente opina, buenos días, pregunta, ¿y en el Congreso anterior se respetaron los argumentos de la Corte Interamericana? Empecemos porque Redondo fue impuesto ilegalmente. Son algunas de las opiniones en ambas plataformas. Continúo opinando, le repito el número, 9773-6065. Es el número exclusivo de Frente a Frente para que pueda enviar sus mensajes y también a través de X, Frente a Frente HN. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. ¿Qué tal, Marlon? ¿Qué tal, Renato? Muchísimas gracias por permitirnos entrar. Sí, me extraña. Aquí hay cabida para todos los pensamientos. Ahora, vamos a poner a prueba nuestra capacidad de síntesis. Todos vamos a poner a prueba nuestra capacidad de síntesis porque son las 8:21, el programa cierra a las 9 y tengo 3 bloques comerciales todavía pendientes. Entonces, en función de las causales, ¿usted cree que todas las personas que mencionó deben ser sometidas a juicio político? No sé si deben de ser sometidas o no, ¿verdad? Eso no tengo claridad al respecto. Lo que sí sé es que es una potestad del Congreso y que esto es con votos, ¿verdad? Y si se cuentan con los votos, ellos van a ser llevados a juicio político. Y si no cuentan con votos, no van a ser llevados. Y si cuentan con los votos para destituirlos, van a ser destituidos. Y si no cuentan con los votos, van a ser ratificados en su cargo y van a continuar con total normalidad su Que conste, función. todos los panelistas presentes esta mañana en Frente a Frente están de acuerdo con el juicio político. Donde difieren es que Joaquín Mejía afirma que debe haber un procedimiento ahí, dijiste. Respeto a las garantías judiciales. Respeto a las garantías judiciales, y ahí es donde discrepan el abogado Félix Ávila. El control jurisdiccional, más que todo, las garantías judiciales debe garantizársele a la persona que ha llevado un juicio político al Congreso, que sea escuchado, que goce con todos sus derechos, pero la decisión que se adopte ahí debe ser absolutamente soberana y ajena de control. Vamos a ver si entendí, que el Congreso se convierta en un órgano cuasi judicial en el sometimiento político a las personas que tienen causales para ser sometidos a porque ello. está juzgando la conducta de ese funcionario público. ¿Coincide? Primero, son garantías constitucionales, ¿verdad? Las que reconoce y se tienen que respetar en el juicio político. Segundo, el control judicial, jurisdiccional o como se le quiera llamar, perfectamente podría ser aplicado mediante acciones de amparo, ¿verdad? Y tercero, lo que está en juego son decisiones políticas y por lo tanto los resultados van a ser eminentemente políticos y lo que se va a juzgar es la conducta del funcionario. Ok, entonces recuerden siempre lo que les he pedido. Tenemos pocos minutos, debemos tener capacidad de síntesis. ¿Qué te motivó a venir esta mañana aquí a Frente a Frente? Bueno, que soy uno de los posibles futuros acusados. El mejor ejemplo, Renato, solo para contribuir a la discusión jurídica que tienen acá, de que no hay ninguna garantía judicial en la forma en que está diseñado el juicio político, es que precisamente, fíjese que con excepción de este programa, toda la discusión del juicio político ha sido que únicamente si tienen o no los votos. Imagínense que se ha tenido una discusión sobre si tienen o no los votos de qué. No. De una denuncia que ni siquiera ha sido... No ha sido la temática esa. No, en otro espacio. Me refiero a que, con excepción de este espacio. Ah, ok. O sea, en este espacio se ha abordado jurídicamente a fondo, por ejemplo, la sentencia de Gutiérrez Navas, entre otras cosas.
pero con excepción de este espacio, toda la discusión del juicio político ha sido de si tienen o no tienen los votos. Imagínense que se está discutiendo de si tienen o no tienen los votos sobre una denuncia que ni siquiera está presentada. ¿Cómo voy a considerar yo, que soy uno de los posibles enjuiciados, que existe un respeto a las garantías constitucionales o un respeto al debido proceso, ahora que se está deliberando informalmente sobre el proceso de juicio político en mi contra y ni siquiera hay una denuncia presentada? Y hablo de la denuncia porque es el primer paso en la ley de juicio político, ¿verdad? La ley sobre juicio político establece que el primer paso para iniciar un procedimiento de juicio político es que alguien con iniciativa de ley, es decir, un congresista, o por iniciativa ciudadana puede ser, o alguno de los órganos, presente una denuncia ante el Congreso para iniciar el proceso de juicio político. Se está discutiendo sobre una posible destitución y ni siquiera se me ha escuchado. Y bueno, esto, pienso yo, Renato, es un indicio de que no existe el respeto al debido proceso. ¿Ante qué estamos en este tema del juicio político? Estamos ante el mundo al revés, estamos entrando a una situación de barbarie absoluta. Es como que si un ladrón entrara a su casa, empezara a desvalijarla, se llevara todo el menaje, todos los vecinos ven que se llevaron todo el menaje, que la desvalijaron, usted empieza a gritar, a pedir auxilio, y en lugar de venir la policía y encerrar a los ladrones, o que existan consecuencias contra los ladrones se organizan, primero dicen que todo lo que los vecinos vieron es falso, que todo lo que ocurrió, que todo el crimen que todo el mundo vio es falso y es un invento de usted, y además empiezan a proponer que deben sacarlo a usted de su casa porque gritó y pidió auxilio. Esa es la situación ante la que estamos. Es decir, el denunciante es el perseguido y las denunciadas, que ahora andan libremente por el mundo, hoy creo que incluso están en una universidad española hablando del ejemplar proceso electoral de 2025, están libres, sin consecuencias. Quienes ejecutaron el crimen no tienen absolutamente ninguna consecuencia por haberlo ejecutado. Hablemos del fondo, y ya decía el abogado Romero aquí algunas de las razones por las que pretenden iniciarme el proceso de juicio político a mí. Hay dos razones nada más. La primera es que soy el único testigo presencial y directo del fraude electoral. Soy el único testigo de que el ganador de las elecciones fue Salvador Narrala y no quien hoy ostenta la silla de la presidencia. Soy el único testigo de que se dejaron de contar más de 300 actas en el nivel presidencial. Soy el único testigo directo de que en el nivel de corporación municipal se declararon alcaldes que no resultaron favorecidos por el voto popular y que dejaron de sumarse más de 1.800 actas de cierre. Soy el único testigo directo de que hoy están sentados en el Congreso Nacional y van a votar en el proceso de juicio político en mi contra diputados que no resultan electos, porque dejaron de contarse más de 2.300 actas en el nivel de diputados. Entonces, quieren eliminarme para eliminar todo vestigio del fraude que ocurrió en las elecciones de noviembre de 2025. Y la segunda razón es sencilla y tiene que ver con la elección del 2029. Viene Juan Orlando Hernández para inscribirse en las elecciones del 2029. Y ellos saben que yo no me voy a prestar para ejecutar algo inconstitucional, como sería la inscripción de alguien que ya fue presidente. Esas son las razones. Y el marco jurídico que existe ahorita, tal como lo han expuesto algunos de sus panelistas, se presta
a que se ejecute esta arbitrariedad, este acto de barbarie, este acto que además tiene componentes de venganza política y personal en mi contra, pero que, como digo, tiene dos razones. Uno, que soy el único testigo directo y presencial del fraude de las elecciones de noviembre de 2025. Y dos, viene el capo para las elecciones de 2029. Honduras. Yo respeto mucho a todos los televidentes que escriben, y entre ellos a Ismael Ochoa. No lo conozco, pero tengo años de ver su participación en Frente a Frente, y le agradezco. Y hoy decía él algo en el que yo disiento, pero lo respeto, porque él ha sido muy respetuoso con los mensajes que ha enviado, que ya deberíamos olvidarnos de esto. Es difícil. Si esta es la comidía del país, ¿cierto? Debemos ver el futuro, pensar en el futuro, cómo este país se rehace, mejora económicamente, crea riqueza para que sea redistribuida entre todos los hondureños. Yo estoy consciente de eso, que hay que ver el futuro, pero hay cosas del pasado que no se pueden olvidar porque en Honduras perduran, y eso da el traste con los objetivos que queremos de construir un verdadero Estado de Derecho. Por eso yo no rehuyo a esta temática, máxime sabiendo que es la comidilla de todos los días. Usted me levanta la mano y yo asocio que usted me dice quiero participar. Sí, bueno, Dele. con relación a la presencia y los argumentos del señor Marlon Ochoa, bueno, yo entiendo muy bien la posición de Marlon en el sentido de reclamar un debido proceso. Y obviamente yo entiendo de que eso se da y debe reclamarse cuando existe un proceso o una denuncia. Es decir, los medios de comunicación, la opinión pública es la que habla sobre un posible juicio político de varias personas, ¿verdad? Pero entiendo yo de que el día en que si eso ocurre, sin lugar a dudas, la Constitución de la República le garantizará el debido proceso. La decisión que se adopte, en un caso, si se da, como cualquier otro funcionario, va a ser estrictamente política, como lo fue también, sin duda, el nombramiento de las personas en esos cargos es político. Y entonces los políticos van a tomar la decisión, ¿verdad? Y entonces van a haber personas afectadas, Marlon. Y el hecho, desde mi punto de vista, ¿verdad?, de querer permanecer en el cargo, sin lugar a dudas, si el partido político que lo postuló en ese cargo a usted va a seguir contando con un representante, pues el Congreso va a nombrar a un miembro de ese partido político, si fuera liberal o del Partido Nacional. Desde mi punto de vista, yo creo que las preocupaciones suyas son en el sentido más que todo de ser sometido a un juicio político y probablemente, dadas las circunstancias y la composición de las fuerzas políticas que hay en el país, probablemente se podrán obtener los 86 votos necesarios para su separación. Pero, ¿cómo puede evitar eso? ¿Cómo lo puede evitar? No lo puede evitar porque ya las cosas están dadas. Esa es una cuestión de decisión estrictamente político y por eso, de alguna u otra manera, algunos miembros del Congreso han dicho esta cuestión: cuando tengamos los votos suficientes va a haber un juicio político en Honduras. Y si el Partido Liberal no presta los votos para el Partido Nacional para un juicio político, no tendremos juicios políticos y usted permanecerá en el cargo y los que están ahí también amenazados con un juicio político ahí seguirán, eso sin duda. Pero en un juicio de carácter político estoy muy de acuerdo de que debe darse el derecho de las garantías procesales, de que la persona se le escuche, dé las razones. Si se da un juicio, y perdone porque usted fue el que llamó para estar en este programa, pues la verdad que la temática era estrictamente jurídica, pero si en el caso de que usted es sometido a un juicio político y lo que va a hacer el Congreso es probar esa conducta o esas conductas que según los denunciantes del hecho van a decir que son contrarias a el desempeño de su cargo, y si para ese grupo o para la mayoría, para los 86 votos necesarios, diputados en el Congreso, deciden de que la conducta fue inapropiada, que actuó mal, así será.
¿verdad? Y será una decisión política que seguramente no le va a gustar, seguramente que no le va a gustar a mucha gente, pero peor sería el caso de que no tuviéramos en Honduras un mecanismo de juicio político como lo que ocurrió precisamente cuando se destituyó un presidente de la República, cuando se destituyó a magistrados de Corte Suprema de Justicia mediante una comisión investigadora y que da lugar a este tipo de cosas. Ahora bien, es probable, y siguiendo la línea de Joaquín, él sostiene que deben haber otro tipo de garantías. Yo no estoy de acuerdo con eso porque precisamente si la voluntad del Congreso de la República, de la mayoría del Congreso, es que un funcionario del Estado no siga en el cargo, no es posible que luego después una decisión judicial se lo devuelva. Marlon. Es que esa es la lógica que ha aplicado el bipartidismo que hoy cogobierna, ¿no? Si tienen mayoría pueden hacer cualquier ilegalidad, ¿no? Es decir, si tienen 2 de 3 votos en órganos electorales, o si tienen 2 de 3 votos en el IAIB, en el Tribunal Superior de Cuentas, en el Tribunal de Justicia Electoral, si tienen mayoría de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, y si tienen mayoría simple o calificada en el Congreso, pueden cometer cualquier arbitrariedad o cualquier acción inconstitucional, como lo es el juicio político. El juicio político, abogado Ávila, ya comenzó. Imagínese que usted es un abogado penalista, ¿verdad? Si usted llevara, a usted se le acercara un cliente y le dijera, quiero que me lleve este caso, y usted ya sabe que los jueces que van a juzgar a su cliente son X y Y empezaron a opinar sobre el caso sin siquiera haberlo conocido. Eso es exactamente lo que está pasando en este momento, y por eso he dicho que toda la discusión sobre si tienen o no, si cuentan o no con los votos, es un prejuzgamiento y es un fiel retrato de que no existe un respeto al debido proceso. Cuando hablamos de debido proceso, hablamos al menos de emitir un juicio hasta después de haber conocido el caso, emitir un juicio hasta después de haberme escuchado. De acuerdo con lo que se ha discutido en medios, van a preparar y presentar esta denuncia en mi contra por 2 eventos. Y bueno, aprovecho el espacio que me da aquí Renato, precisamente para poderme defender, ya que el juicio político ya comenzó. Y ya comenzó porque están gestionando votos para un juicio que ni siquiera se ha presentado ante el Congreso Nacional. Pero hay 2 eventos con los que pretenden justificar este juicio político en mi contra. El primero es por haberme negado a implementar un TREP en donde se incumplía el artículo 279 de la Ley Electoral de Honduras. La Ley Electoral de Honduras establece que la divulgación de actas debe hacerse sin intromisión alguna. Y en junio de este año, del año pasado, perdón, se aprobó un proceso del sistema de transmisión de resultados preliminares en donde se pretendía introducir a 2 o 3 personas sentadas acá que iban a alterar el resultado que venía desde las juntas receptoras de votos. Yo me opuse a eso, también amparado en el artículo 323 constitucional, de que no tengo ningún deber de obedecer órdenes ilegales. Y el segundo evento es porque me negué a participar de una declaratoria que es también ilegal. O es o no algo que está reconocido en la Ley Electoral de Honduras, Renato, compañeros, que el escrutinio general consiste en el proceso de verificación, análisis y suma de las actas de cada junta receptora de votos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros o cómo podríamos hacer nosotros, que fue lo que se hizo, una declaratoria sin contar todas las actas y sin contar todos los votos? Pero obviamente la presión imperial fue tal que las consejeras procedieron a hacer una declaratoria sin siquiera contar todas las actas y todos los votos. Y declararon gente que no fue electa. Por negarme a participar en eso, es que ahora pretenden iniciar un proceso de juicio político en mi contra.
Y como digo, este es un proceso que ya comenzó, porque todos los días, en todos los medios, todos los diputados discuten sobre esto. Si fuera un proceso ordinario, ustedes podrían recusar a alguien que previamente se ha expresado sobre el caso. Yo estoy siendo juzgado por gente, Félix, que ni siquiera conoce cuál es la denuncia, ni siquiera me ha escuchado a mí. Cuando decimos, y aquí quizás haya una confusión de términos, porque cuando se habla de juicio político, aquí tenemos una desfiguración de lo que significa político, por cómo han actuado los políticos y cómo están actuando los políticos en este momento. Entendemos por político arbitrario, es decir, es como un juicio arbitrario, claro, y que únicamente va a proceder el juicio si tienen los votos. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Eso es lo que se está discutiendo en este momento. Y las causales subjetivas, las causales relativas, no importa la causa, con tal tengan los votos. Esa es la discusión y ese es el bajo nivel de discusión que estamos teniendo en este momento. En otros países que existe esta figura del impeachment, es un proceso extendido. Ustedes saben que al propio presidente actual de los Estados Unidos le hicieron un proceso de impeachment. ¿Cuánto duró? Pues no sé, pero más de un año. Hubo un proceso en el Senado, en la Cámara Baja, perdón, de los Estados Unidos, en donde se escuchó y fueron abogados, fueron partes. Se conformó una comisión especial de los diputados y hubo un proceso. Y eso se llama juicio político, pero eso no significa que es una arbitrariedad. Y hubo miembros del Partido Republicano que votaron a favor del impeachment y hubo miembros del Partido Demócrata que votaron en contra. Entonces, no es simple matemática. Aquí estamos hablando de justicia. Y volvemos al fondo. A mí me quieren hacer juicio político simplemente para borrar la evidencia, limpiar la casa de cualquier persona que podría denunciar un futuro atentado en contra de la voluntad popular e inscribir al capo. Joaquín, brevemente, por favor. Yo quisiera decir tres cosas. La primera es, creo yo, que el Consejo Nacional Electoral como órgano tenía una única función: garantizar a la sociedad hondureña que hubiera certeza del resultados electorales. Yo creo que no hubo certeza. Y creo yo que por dignidad el Consejo Electoral, como órgano colegiado, los tres deberían de renunciar, porque no nos dieron certeza y provocaron una crisis. Segundo, el juicio político no es un espacio libre de derechos y eso implica que se tienen que respetar las garantías similares a cualquier otro proceso. Y eso es parte de los estándares. En tercer lugar, las garantías judiciales incluyen el control judicial. No es que yo voy a decir, estas garantías sí y estas no. Incluyen el control judicial y por tanto, no se puede negar que hay que rendir cuentas y que se tiene que determinar la responsabilidad política de altos funcionarios, pero que eso no se haga a costa de vaciar de contenido derechos constitucionales y violando los estándares. Y una invitación, Renato, y quiero decirlo a la Cámara, quiero invitar públicamente a Gabriela Castellanos del CNA, que ya dijo que el Congreso, en un comunicado del CNA, había violado el procedimiento de reforma constitucional al haber aprobado por vía ordinaria el artículo 282 del 2010 y violó la Constitución de la República, a Carlos Hernández de ASJ, que hasta el momento yo no he escuchado si se han pronunciado o no, a la Coalición contra la Impunidad, a quienes, los del comunicado que hace poco leyeron, a los que iban a hacer vigilias defendiendo la democracia el año pasado en el proceso electoral, les invito para que seamos coherentes y a que hagamos una denuncia en contra de esos 90 diputados que reformaron la Constitución de manera arbitraria, violando el proceso electoral, y eso es un grave atentado al orden constitucional. Les invito, presentemos las denuncias y así como hacemos videos pidiendo juicios políticos para otros, también hagámoslo ahora para este Congreso Nacional, esos diputados que violaron la Constitución y se van a ir en impunidad. ¿Quién los va a juzgar? Ok, solo les pido la presión que tengo para que seamos breves. No, respecto a la preocupación siempre de Marlon y de repente la preocupación de muchos, y el asunto político es los números. Y como dice usted, si yo sé que cuenta ya el Congreso con 86 diputados para destituirlo, yo creo de que, bien que lo dijo Joaquín, un funcionario lo que debe hacer es dimitir cuando ya ve que lo van a evitar precisamente ser sometido a eso. Señores, eso es lo que hacen en Europa. Que los tres se vayan. No, pero el que sometido a un juicio político, los tres, porque así no lo hizo certeza. Nixon, renunció.
Entonces, ¿por qué insistir estar en un cargo público cuando se va? Entonces, dígame, de lo que se quiere de repente es, en algún momento, siempre argumentar, ¿verdad? Fui destituido por esto y esto, se me hizo un juicio mal hecho. Entonces, yo creo que hay que aprender en esto también, que necesariamente las personas no somos indispensables en esta vida. En el caso ¿verdad? Watergate, Rickson Claro. dimitió antes del juicio político. No digo que eso es lo que debe hacer Marlon, solo recuerdo la historia para sumar más insumos que enriquezcan este debate hoy en Frente a Frente. Después de la pausa, aquí me pide la palabra el doctor Romero, pero después de los consejos comerciales. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias. Unos 1.900 empleados públicos serán despedidos de instituciones suprimidas. Reducción de pérdidas de la ANE, millones gastados, cero resultados. Entre otras noticias destacadas, voraz incendio reduce a cenizas emblemático complejo turístico en Roatán, y puede seguir también todo el conflicto en Medio Oriente. Irán, claves para entender el conflicto en Medio Oriente. Estas y más noticias en tunota.com. Mensajes a través de X. Valor tiene Marlon Ochoa de aparecer en Frente a Frente. Se necesita, se debe hacer, si no, seremos el hazme reír del mundo y esos señores nos seguirán jodiendo la vida a perpetuidad. Otro televidente opina, puro show este tema, ningún político le conviene iniciar un juicio político, ya que todos tienen cola que le pisen, en especial ¿quién la está promoviendo? Tommy Zambrano, que fue uno de los que apoyaron la reelección ilegal de Home. Bueno, estos son algunos de los mensajes a través de nuestras redes. Siga opinando. Abogado Romero, ya saben ustedes que estas escapaditas mías es para nutrirme, para sosegar mi corazón y nutrirme, y además leer mensajes personales que me envían. Okay. Abogado Romero. Primero, licenciado, señalar que el solo hecho de que se lleve a una persona a un juicio político evidencia la poca estabilidad jurídica que tenemos, ¿verdad? Porque un juicio político es para realizar un rendimiento de cuentas sobre el ejercicio de las funciones del funcionario. Segundo, que como podemos ver, tanto los argumentos para el juicio político como los argumentos, con mucho respeto, que ha evidenciado Marlon, caen dentro de la subjetividad. ¿Y por qué caen dentro de la subjetividad? Si nosotros nos remontamos a la declaratoria, que fue sobre lo que hablaron, la declaratoria fue dada porque, de acuerdo al criterio de las dos magistradas, la tendencia era irreversible. Ese fue el argumento que ellas utilizaron, y que por lo tanto no seguían contando votos respecto al nivel presidencial. Lo que esto nos lleva a establecer no es que no hubo incertidumbre, sino que no hubo certeza sobre el resultado exacto. Pero el resultado respecto a la candidatura presidencial era la misma y no iba a variar según la declaratoria de ella, ¿verdad? Tercero, decía Marlon que hay personas ejerciendo el cargo que no fueron electas. Si esto es así, primero es lamentable que esto ocurra, ¿verdad? Sin embargo, debemos estar claros también de que eso es vergonzoso. Ellos, como miembros del Consejo y los miembros del Tribunal, también estaban ahí para ejercer votos. Y en mi opinión, con mucho respeto, abandonar las sesiones y no integrarlas es un acto contrario a la ley, porque tanto los consejeros como los miembros del Tribunal, como los magistrados, como cualquier órgano colegiado, está puesto para votar. Y las decisiones se toman por unanimidad o por mayoría. Y si estaban ocurriendo ese tipo de arbitrariedades, lo correcto no era retirarse, sino ejercer el voto, y si la elección se pierde, se pierde. Si es que en un órgano colegiado este tipo de cosas son normales, con una diferencia, que si ellos ganaban por votos, ya no son juicios de valer, porque son matemáticas puras. Y si estos ciudadanos que tú dices que no están ejerciendo el cargo fueron electos por el pueblo, usted está obligado a quedarse sesionando y decir, voto porque, de acuerdo a mi matemática, mis tablas, no sé cómo lo quieren manifestar, la suma aritmética o las actas, la suma aritmética es esto más esto más esto más esto, por lo tanto el resultado es este, y la decisión de ustedes no está apegada a derecho. Abandonar las sesiones no es la forma correcta, porque los funcionarios fueron puestos para votar y tomar decisiones.
sean a favor o en contra de nuestras posiciones. Marlon. Es precisamente lo que decía al inicio, ¿no? Estamos en una situación en donde se está persiguiendo al que denunció y no al ladrón. Entonces ahora, ¿qué ha pasado? Y aquí los tres abogados saben qué ha ocurrido con la investigación del Ministerio Público sobre el fraude del 30 de noviembre. ¿Qué hizo la Corte mediante un amparo? Ordenó como medida cautelar al Ministerio Público detener todo el proceso de investigación. Imagínense la manipulación a la que está sometida la justicia hoy. La Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, ordenó al Ministerio Público detener toda investigación sobre el fraude del 30 de noviembre. Pero el Congreso, mediante moción, está ordenándole también al Ministerio Público, y aquí todo el mundo se llena la boca de independencia de poderes, de republicanismo, pero imagínense todos estos poderes ordenándole al Ministerio Público qué hacer. El Congreso le está ordenando mediante una moción al Ministerio Público que mande a periciar los audios. Y sobre eso yo debo decir, los audios, y aquí le traigo, por cierto, Renato, una copia de las denuncias que presenté ante el Ministerio Público, tanto las que presenté en julio como las que presenté en diciembre. Una copia de las denuncias, y dentro de estos leads le traigo una USB con los audios. Aquí hicimos público, por cierto, por primera vez la existencia de estos audios. Esos audios los van a periciar durante 50 años y les van a seguir saliendo que son ciertos. Pero estamos ante esa realidad, ante una realidad en donde el Ministerio Público ha sido ordenado por la Corte Suprema de Justicia que ya no se puede seguir investigando el caso. Y lo único que el Congreso ha ordenado al Ministerio Público investigar es, y le ha dicho incluso a dónde mandar a periciar estos audios. ¿Para qué? Para continuar el proceso. Yo tengo un proceso de querella en curso por parte de la consejera Cosette López Osorio, y pretenden instrumentalizar un dictamen prefabricado sobre estos audios en ese proceso de querella. Pero yo, tanto el juicio político como la querella, no tengo ningún miedo ni ningún problema de enfrentarlo. Absolutamente ningún problema. Yo, a diferencia de Watergate, de Nixon, no soy culpable, Renato. Nixon renunció porque era culpable, porque él había enviado a espiar a sus oponentes en este hotel, en Washington, creo que es, ¿verdad? Sí. Yo no voy a renunciar porque yo sencillamente no soy culpable, soy inocente, y la persecución que pretenden iniciar en mi contra es precisamente por estas denuncias que yo puse y porque soy el único testigo directo y presencial del fraude y porque viene Juan Orlando a inscribirse en las elecciones de 2029. Estoy listo para enfrentar el juicio político, no tengo ningún miedo, tengo el proceso preparado. Adelante, no hay ningún problema. Como ya ellos han dicho, esto es si tienen o no los votos, dice el abogado Ávila. O sea, es una arbitrariedad completa, no hay ningún respeto al debido proceso, ningún respeto a las garantías judiciales, es una vendetta y una venganza por denunciar el fraude. Y si me permite, Renato, porque ya son las 8:57, solo quiero decir dos cosas. Uno, las personas señaladas en los audios tienen en curso un plan para asesinarme. He solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la aplicación de medidas cautelares para salvaguardar mi vida y mi integridad física. Y los responsabilizo por cualquier atentado en contra de mi vida. Y en segundo lugar, Renato, el día de hoy estaré presentando ante la Sala Constitucional, y los invito a acompañarme, un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de juicio político en el marco de lo que precisamente ya se ha hablado acá, de lo que establece la sentencia en el caso Gutiérrez Navas, que sí instruye con nombre y apellido al Estado hondureño a reformar el proceso de juicio político por no salvaguardar las garantías
judiciales efectivas. Y mi deber como periodista es preguntar, ¿qué riesgos corre si se activa sin suficiente sustento jurídico este juicio político? Y en términos estrictamente constitucionales, hoy estamos ante una herramienta legítima de control democrático o a una confrontación política revestida de legalidad. Ese es el deber mío aquí, escudriñar y sacar entre los disensos los mejores criterios jurídicos y legalistas para Honduras. Nos ha conseguido la empresa unos cuantos minutitos para que aprovechemos los segundos en los comentarios finales, después de la pausa. Ok, comentarios finales. Joaquín Mejía, breve, por favor. No, yo Joaquín, insistir que el juicio político es un mecanismo de responsabilidad política, rendición de cuentas, pero tiene que respetar las garantías judiciales que incluye el control judicial, porque si no vamos a permitir que las mayorías legislativas actúen con arbitrariedad sin ningún tipo de control. Abogado Félix Ávila. El juicio político, tal como se le llama, es un juicio de carácter político cuya finalidad principal es separar a un alto funcionario del Estado, especialmente un presidente de la República. En el caso nuestro se extiende a funcionarios nombrados por el Parlamento, por el Congreso de la República. Es una decisión estrictamente política, se basa en causales que no tienen nada que ver con arbitrariedades de orden penal. Sí estoy de acuerdo que deben haber las debidas garantías del debido proceso y el funcionario judicial que salga afectado con un juicio político pues debe aceptar la decisión de un órgano soberano, quiera sea o no, obtiene una mayoría absoluta en ese caso para tomar una decisión. Doctor Luis Romero. Primero, que cualquier persona que sea llevada a juicio político tiene que ser sujeta de respeto a la dignidad y al debido proceso. Segundo, que los diputados tienen que actuar con imparcialidad, que tienen que escuchar atentamente los argumentos de la persona que va a ser interpelada y que la decisión la tienen que tomar en pro de los intereses de la nación y no en pro de los intereses particulares, de los intereses políticos o de los intereses partidarios que pudieran imperar en ese momento. Que cualquier decisión lo hagan tomando en consideración el bien de la nación y no sus intereses particulares, y las explicaciones tienen que ser escuchadas con absoluta objetividad e imparcialidad. Tolero cualquier punto de vista, tolero cualquier disenso, pero no tolero que por el disenso entre personas alguien esté en el ojo del fuego. Lo que has denunciado es gravísimo. Has dicho que te quieren matar. Por favor, explícame eso, porque no tolero que por asuntos políticos, que por ningún motivo, hablando de democracia, estés en el blanco de los que te quieren asesinar. Por eso exijo que me des un poquito de sustento a tu denuncia. Bueno, las personas que están en proceso de planificar mi asesinato han discutido que en mi caso lo único que procede es la cárcel o la muerte. Y en caso de que procedan con la cárcel, pretenden mandarme a matar en la cárcel. Es la información que tenemos, ya se ha sustentado en una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se ha enviado la solicitud hace algunos días a través del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras. Y estamos a la espera de que la CIDH se pronuncie al respecto. Mi delito, la razón por la que se me persigue es por haber denunciado el fraude, por haber dicho que ganó las elecciones un candidato distinto al que Trump estaba apoyando, por haberme opuesto a que se hiciera una declaratoria sin contar todas las actas y todos los votos, y por cumplir la ley, y además porque en el futuro viene el capo a inscribirse a las elecciones más adelante. Reitero la invitación a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El día de hoy estaré presentando este recurso de inconstitucionalidad y pues sí quiero decir que agradezco mucho al presentador, a Renato, por este espacio, porque efectivamente yo el día de hoy no fui invitado al programa, pero vine precisamente porque el tema era en donde muy probablemente esta semana se inicie el proceso en mi contra. Estoy listo para enfrentarlo y ahí me voy a defender y se sabrá de qué lado está la verdad.
Y yo sé que todos los panelistas presentes hoy pueden admitir cualquier disenso en el debate, pero menos tolerar que por disensos se mate a una persona. Hay que condenarlo. Ok. Sea quien sea. Condenable. Que acuda a la institucionalidad. Tenemos el CONADE, ya acudió ante la comisión, y que tome todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Que al final yo siempre creo que el cáncer de este país son los políticos, ¿verdad? Y la clase política que tenemos. Fuertes. Honduras, muchas gracias y buenos días.